Bienvenidos a nuestro programa. Les voy a pedir que abran su Biblia, por favor. Vamos a continuar con la serie que se llama Cristo en el Evangelio de Juan. Este es el tema número 5. El tema se titula Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 5, del 31 al 33, y luego nos vamos a brincar del 36 al 37. Juan 5, del 31 al 33, y después del 36 al 37. Si no trajo Biblia, júntese con un cristiano. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ahora el 36 al 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites esta mañana venir, Señor, aquí a tu casa, a ser edificados, Señor, con tu palabra, a ser, Señor, fortalecidos con ella, a ser exhortados por ella, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos este lugar de puertas abiertas, Señor, para que nosotros podamos venir, Señor, aquí a tu casa, a buscar tu rostro, a alabarte, a glorificarte, Señor, y también, Padre Santo, a ser fortalecidos por ti. Yo te pido en esta mañana que tú bendigas esta lección que va a ser expuesta esta mañana, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el que va a ser enviada esta mañana. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, toque y prepare los corazones, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. El ministerio de Cristo Jesús, hermanos, suscitó muchas interrogantes en las mentes de los judíos en cuanto a lo que Cristo proclamaba que Él era. Sin embargo, hermanos, era difícil poner en tela de juicio la moralidad de Jesús. Es decir, alguien que realizaba las obras que Cristo realizaba, como dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, hablaba de la buena moralidad de Cristo. Sin embargo, hermanos, las afirmaciones que Cristo hacía de su persona acerca de lo que Él era y su relación con el Padre, es decir, con Dios, suscitó muchos problemas en las mentes de los judíos de su tiempo. Hoy en día, hermanos, eso sigue pasando. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en Jesús. Creen en un ser que creó las cosas, pero sin embargo no creen en Jesús. Hay unos que dicen que es un simple maestro, que fue un iluminado más, que fue esto, que el otro, que esto se fue a la India, que ahí lo entrenaron y que los milagros que hiciera porque había adquirido poderes en la India, poderes místicos y muchas cosas, hermanos, acerca de la persona de Jesús que no van de acuerdo con lo que Jesús dijo y mostró que Él era. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto para poder entender este nuevo conflicto, por decirlo de alguna manera, este nuevo enfrentamiento que tuvo Jesús con los judíos, aparte del que vimos ya en la lección pasada. Entonces, yo le quiero preguntar a usted esto: ¿alguna vez le ha hablado usted de Cristo a alguien y la persona ha rechazado lo que usted le quiere decir? ¿O alguna vez le ha dicho usted a alguien acerca de Jesús y ha puesto en tela de juicio lo que Jesús es?
porque se ha mantenido ese pensamiento hasta el día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver cómo Cristo demuestra ser lo que Él es. Lo primero que vamos a ver son los testigos de la veracidad de lo que Cristo dice que Él es. Vamos a retomar un poquito lo que ya vimos. Vamos a ver cómo la palabra de Dios es vasta y suficiente para, de un solo pasaje, seguir alimentándonos. Amén. Vaya conmigo a los primeros versículos que vimos. Bueno, mire, esto comienza en un conflicto que está en Juan 5, capítulo 18. ¿Se acuerda que empezó cuando Cristo Jesús sanó al hombre que tenía 38 años tirado ahí, esperando que alguien lo ayudara a meterse al agua para poder ser sanado? Mire lo que dice ahí. Dice, por esto, dice, los judíos aún más procuraban matarle. Juan 5:18. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, que los judíos, como lo vimos la clase pasada, enfatizaban demasiado el respetar el día de reposo, ¿ok? Y como Cristo Jesús hacía milagros sin importarle el día ni la hora, ni quién fuera, los judíos no lo lograban entender, ¿sí? Pero no solo eso, sino que Cristo decía que hacía las obras de su Padre y eso lo hacía igual a Dios. Entonces, esa proclamación, hermanos, que Cristo hacía a sí mismo, lo ponía en la mira para que lo mataran por hereje, ¿ok? Y vamos a ver cómo Cristo se defendió de eso más adelante. A partir de estas declaraciones que Cristo hizo, Él afirmó tener autoridad, no solo para hacer lo que Él quisiera el día del reposo, para sanar a quien Él quisiera, como Él quisiera, cuando Él quisiera, en el momento que Él quisiera, el día que fuera, la hora que fuera, sino que Dios le había dado autoridad para juzgar al mundo. Ok, miren, vaya ahí conmigo a Juan 5 del 21 al 23. Dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Cristo Jesús los está acusando de estar en desacuerdo con lo que Dios quería que hicieran. Es decir, que ellos decían honrar a Dios, pero deshonraban a su Hijo. Y Cristo Jesús está tratando de corregir esa manera de pensamiento con ellos a través de esta discusión. Dice, no se equivoquen. Ustedes me tienen que honrar a mí si quieren honrar al Padre. ¿Ok? Entonces, no se trataba de palabras vacías, sino que Él estuviera testificando acerca de sí mismo. Ahora, vamos a empezar a entrar en lo que es los versículos que leímos. Vaya conmigo al 31. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Es decir, Cristo le está diciendo, miren, es como cuando usted, ¿verdad? Pues se para el cuello usted solo, ¿verdad? Pues usted, ¿qué puede decir de usted mismo? No, pues yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquí, yo soy allá. ¿Verdad que sí? Entonces Cristo Jesús, pueden ustedes decir, bueno, pues mi testimonio no es verdadero. Dice el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. ¿Ok? En los siguientes pasajes Jesús trató varios testigos que daban fe de lo que Cristo era. ¿Ok? En primer lugar, hermanos, Cristo citó el testimonio de su Padre. Mire, ellos ponían en tela de juicio lo que Jesús era. Todo el tiempo lo hicieron, pero el primer testimonio que Cristo citó fue el testimonio de su Padre. Hubo un testimonio audible. ¿Se acuerda cuando Cristo fue bautizado? Dice que los cielos se abrieron y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Hubo muchos testigos que pudieron oír la voz audible de Dios reafirmando lo que Cristo era. Vamos a ver más adelante por qué ellos no querían aceptar eso.
Este pasaje está en Mateo 3:17, en Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Técnicamente es lo mismo. No se lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo, ¿ok? Su bautismo había sido un suceso público, es decir, había fila para bautizarse y Cristo se formó entre los que estaban ahí para identificarse con el pecador. No con el pecado, porque no había pecado en él, pero se tenía que identificar con el pecador. Amén. Entonces también señaló el testimonio de Juan el Bautista. Retomamos el Juan 5:32 y 33. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Miren, Juan el Bautista, la función que él tenía era preparar el camino para Jesús. ¿Ok? Entonces, en un momento de la historia, los ministerios de Cristo y de Juan el Bautista se traslaparon. ¿Ok? Es decir, operaron simultáneamente. Pero Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él se levante. ¿Ok? Entonces, los judíos tenían a Juan el Bautista por profeta. Cuando me refiero a los judíos, no me refiero exclusivamente al pueblo, sino que los sacerdotes, es decir, aquellos que llevaban a la ley, tenían a Juan el Bautista, le daban ese respeto. ¿Ok? Entonces, mandaron a interrogar a Juan el Bautista acerca de quién era Jesús. Y Cristo les dice, miren, no se hagan, ¿para qué se hacen locos? Si ustedes mandaron mensajeros a Juan a preguntarle acerca de mí, y Juan dio testimonio de quién soy yo. No mintió Juan el Bautista, les dejó en claro quién era yo. Ese es otro testigo que Cristo citó acerca de quién era él. ¿Ok? 34 al 35. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros sean salvos. Miren, yo no necesito que alguien dé testimonio de mí. Es lo que les está diciendo Cristo. Ustedes mandaron a preguntar por mí. ¿Ustedes mandaron a averiguar a alguien? Para ver si es cierto que dice que es lo que es. O porque aparenta ser y a lo mejor usted quiere saber realmente si la persona es lo que dice que es. Y es válido hasta cierto punto, ¿verdad? Porque como está la situación, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro, dicen algunos. ¿Verdad que sí? Así dicen algunos. Entonces, estos mandaron a averiguar a Jesús con Juan el Bautista, que había estado preparando el camino, y Cristo le dice, miren, yo no necesito que Juan dé testimonio de mí, ni nadie, o sea, yo no me apoyo en el testimonio de nadie para que lo que yo digo que soy sea válido. Yo mismo, lo que yo soy se muestra. Escuche bien, hermano, eso es lo mismo con el cristiano. Es su testimonio lo que da validez a lo que usted dice que es, a lo que yo digo que soy. Eso es lo que debe avalar lo que yo realmente represento, no lo que yo digo que represento, sino lo que yo vivo representando a quien me salvó. Que no se nos olvide eso. Amén. Entonces, versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, o sea, él era una luz que Dios había levantado en medio de esa oscuridad. Dice, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Es decir, decidieron creerle a Juan por un tiempo, a Juan el Bautista. ¿Sí me estoy explicando o voy muy a prisa, hermanos? ¿Voy bien o me regreso? Al cabo me den como 40 minutos. Y sirve que se cocen bien los pavos que están allá atrás en la cocina. ¿Ok? Entonces, ellos decidieron creer en un tiempo, y Cristo Jesús les está diciendo, ustedes decidieron creer en un tiempo, ¿por qué ahora que vienen, que van y le preguntan acerca de mí, no le quieren creer? ¿Por qué ahora que Él los confrontó con quién soy yo y les dijo quién era yo, ahora no le quieren creer?
Y así hay muchos que nomás de la Biblia agarran lo que quieren y los que no quieren. Y así no es la cosa con Dios. Todo lo que Cristo dijo, tenemos que creerlo. Todo lo que la Biblia dice, tenemos que creerlo. ¿Ok? En tercer lugar, el Señor Jesús señaló las obras que el Padre le dio para que hiciese. ¿Ok? Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan. Miren, Juan puede decir todo lo que quiera acerca de mí y es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no está desvirtuando, sino afirmando que todo lo que Juan el Bautista había dicho de él era verdad. Pero si no les alcanza con eso, es lo que les está diciendo Jesús, si no les alcanza con el testimonio de lo que Juan está diciendo, si no les alcanza con lo que ya él ha predicado acerca de mí, con lo que les dijo a los mensajeros que ustedes enviaron para que me interrogaran, si no les alcanza con eso, yo tengo mayor testimonio que lo que él puede decir. Y estas son que las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Si no te alcanza con lo que dicen, te voy a dar testimonio con mi vida de lo que Dios me mandó hacer. Es lo que les está diciendo. ¿No han visto que yo he hecho misericordia? ¿No han visto que yo he cumplido la ley? ¿No han visto que no hay pecado en mí? ¿Que no me pueden acusar de nada? Eso es lo que les está diciendo Cristo Jesús a sus contendientes. ¿Ok? Entonces, el testimonio de Cristo, los puros milagros que Él hacía, podían dar testimonio de su divinidad, de su relación con el Padre y de su procedencia con el Padre y de su sometimiento al Padre. Y por último, hermanos, Jesús cita las Escrituras. Vaya conmigo a Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, escuche bien, conocer la Escritura con un mero conocimiento intelectual no sirve de nada. Déjenme le explico algo. Voy a tratar esto es espiritual, hermanos. Todo lo que está en la Biblia es espiritual. Y aunque hay muchas cosas que podemos entender cognitivamente, solo el Espíritu de Dios puede revelarnos a Dios a través de la Escritura. ¿Me estoy explicando? Los judíos conocían perfectamente lo que hasta ese entonces era el Antiguo Testamento, que ya circulaba. Los libros del Antiguo Testamento, en buena parte como tenemos nuestra Biblia hoy, no me refiero al orden, sino al volumen de libros de los profetas. ¿Ok? Pero sin embargo, ese conocimiento no había sido verdaderamente suficiente para que ellos pudieran ver lo que Dios hablaba de Cristo y su venida. ¿Me estoy explicando, hermanos? Su entendimiento espiritual estaba velado. Había un velo que no les permitía ver. Entonces Cristo les dice, escudriñen las Escrituras. Métanse de veras para que vean que ellas hablan acerca de mí. Escuche, eso pasa hoy en día entre los cristianos. Y la gran causa de eso es porque hay pecado en la vida de la persona. Y vienen el domingo, y vienen el miércoles, y no les entra el hacha por ningún lado. Porque hay pecado en la vida de la persona. Y eso que crea un velo. El Espíritu Santo no puede trabajar a causa de ese pecado que está en la vida de la persona. Y Dios se quiere revelar, pero el pecado que está en la persona no permite que los ojos espirituales de la persona y esa sensibilidad espiritual que el Espíritu Santo da se pueda manifestar en la vida de la persona. Y es una condición muy triste, hermanos, porque Dios desea revelarse al hombre, Dios desea revelarse a sus hijos, Dios desea hacerse real en su vida y en mi vida. Y así es como ve a las gentes atrás de los que andan dando profecías, para que Dios les hable, dicen. No, si quieres que Dios te hable, agarra la Biblia y te va a hablar clarito.
Déjate de andar buscando que te den palabra. Ya la palabra aquí está. Aquí está. Aquí dejó Dios. ¿Con qué nos vamos a guiar? Pues andan atrás de los que dan profecías por lo mismo. Entonces Cristo les dice, no, miren, déjense de cosas, métanse a la Biblia. La Biblia da testimonio de mí. Entonces aquellos líderes judíos, hermanos, habían hecho de la ley de Dios un verdadero embrollo y del conocimiento de la palabra un conocimiento hueco, porque no les había amanecido, estaban a oscuras. Vamos a ver más adelante por qué, cuál era la razón de eso, ¿ok? Entonces, continúa ahí conmigo, versículo 37, Juan 5:37. Entonces Jesús había ofrecido pruebas de su afirmación a sus oyentes. Sin embargo, junto con este testimonio, le hizo también una advertencia a los que se negaban a creer en él. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, Cristo Jesús dijo que Dios mismo había dado testimonio de él. Ya lo vimos ahorita. Como en el bautismo Dios dio testimonio de él. Audible, dio testimonio de él en la palabra, es decir, en las escrituras, y dio testimonio de él apoyando las obras que Cristo había hecho. ¿Me estoy explicando, hermanos? En esas tres formas Dios dio testimonio de que Cristo venía y procedía de él. Ok, el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no le creéis. Es decir, ellos conocían la palabra, eran maestros de la palabra, pero Cristo les dice que la palabra no mora en ellos. No sé si alcanza a entender las implicaciones de esto. Usted puede tener todo el conocimiento, se puede saber la Biblia de pasta a pasta y estar sin la fe verdadera en Cristo Jesús. Es una condición muy triste. Es una condición muy triste porque no te ha alumbrado la luz de Cristo. Es lo que les está diciendo Cristo Jesús. Yo amo a mi maestro, hermanos. Él siempre habló las cosas como deben hablarse, porque no hay otra manera de poder sacudir el corazón del hombre para que el hombre pueda entender que necesita a Dios. No hay otra manera. El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Entonces Cristo le dice, miren, la palabra que ustedes conocen no mora en ustedes. La conocen la ley, se la amarran aquí en la frente con una cajita, los mandamientos, y las pintan ahí en las entradas de la casa y todo, pero no les sirve de nada, porque no han entendido que todo eso apuntaba hacia mí. No creen, no le creen al que predican, no le creen que Él me envió a mí, es lo que les está diciendo. Vosotros no le creéis. 39. Bueno, ya lo vimos ahí. Vaya conmigo al 46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Desde Moisés, hermanos. Desde Moisés, que se le atribuyen los cinco libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, se le atribuyen a Moisés. La primera referencia está en Génesis 3, donde Dios dice que va a mandar a alguien que va a traer juicio sobre Satanás, hablando de Cristo, Jesús. Desde ahí. Pero estos hombres no lograban entender los 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer en mi palabra? Miren, vienen y me preguntan a mí, van y le preguntan a Juan, ya les dije lo que Dios dice, ya les dije lo que dijo Moisés. Pues si no le creen a ellos, no le creen a Juan y no creen en mis obras, pues no me van a creer lo que yo les digo. No me van a creer. ¿Cómo van a creer en mí? No creen a mi palabra. Están rechazando toda la evidencia que hay acerca de quién soy yo.
¿Qué más se puede hacer? Es un pecado muy grande. Incredulidad. No creer lo que Dios ha dicho de Cristo Jesús. Es el pecado principal con el que se va a condenar todo aquel que rechace la obra de Cristo. Están perdidos, hermana Vicky, muertos aún en sus delitos y pecados. Estos hombres conocían la ley, conocían todo, eran maestros, enseñaban a otros, sin embargo estaban ciegos espiritualmente. Cristo Jesús, vosotros sois ciegos, guías de ciegos, les dijo. No conocen al Dios del que predican. No lo conocen. Entonces, rechazaban el testimonio de Jesús, rechazaban todo lo que había hecho. Y el punto crucial de todo esto está en el versículo 38. Por haber rechazado todas esas afirmaciones, ellos estaban en un pecado muy grande, que es el pecado de incredulidad, que ya le mencioné a usted. Esa ceguera espiritual hizo que los enemigos de Jesús se negaran a aceptarlo, hermanos. Y no solo eso, sino que procuraran su muerte. Esa ceguera espiritual se confabuló todo lo demás para llevar a Cristo a la cruz. ¿Ok? No supieron comprender, no supieron entender que estaban en tinieblas y prefirieron amar más las tinieblas que la luz que tenían ahí enfrente. A veces así nos pasa a nosotros, hermanos. A veces así nos pasa. Nos cegamos completamente y nos empecinamos en lo nuestro y no aceptamos a veces que Dios quiere volver a traernos a la luz. Sí, hermano. Y más como ha avanzado la ciencia y tantos pensamientos que han surgido, de psicología, de humanismo, muchas filosofías, hermanos. A mí me da mucha tristeza ver cómo muchas prácticas místicas de gnosticismo, de algunas filosofías antiguas que estuvieron circulando en los tiempos apostólicos se han metido hoy en las iglesias y están muy fuertemente metidas, ¿ok? Y por eso es que el cristiano depende 100% de la ayuda del Espíritu Santo para la expansión del Evangelio. En los tiempos de Jesús, imagínense esto, con toda la idolatría que había, que no dista mucho de lo que estamos viendo ahorita, pero en un mundo en donde había una infinidad de dioses, ir a hablar de un Dios que era hijo de un carpintero, que nació y creció, y luego lo mataron, y luego resucitó, y pues ¿qué rollo es ese? Mataron a tu Dios, decían los griegos. ¿Cómo que mataron a tu Dios? Zeus ahí está, mira Zeus, ahí está, decían ellos. Entonces, por eso el Espíritu Santo es importante, por eso esto es espiritual, hermano, por eso esto es espiritual. Mire, se lo voy a poner bien, todavía más simple. ¿Por qué un niño te puede entender acerca de Dios? No tiene todos tus años, ni el polvo que trae uno blanco aquí arriba a veces, o sea, las canas. Todo el camino recorrido decían por ahí, para que no se oiga mal. ¿Por qué te puede entender? Porque es espiritual. Es el Espíritu Santo hablando al espíritu de esa criatura. ¿Me expliqué? Es espiritual. Esto es espiritual. Y aunque se requiere el intelecto para adentrarse en la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios el que abre el conocimiento que hay aquí. Y es profundo, hermanos. Yo entre más estudio me doy cuenta que no sé nada. Me falta mucho por conocer. No, hombre, estoy en pañales. Es muy profundo el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Nunca acaba uno de conocer. Entonces, déjame continuar porque quiero acabar la lección porque se va a poner bueno el asunto más adelante. La razón de la incredulidad de estos hombres. Vaya conmigo al capítulo 10 de Juan. Capítulo 10 de Juan.
estos sucesos, hermanos, se produjeron en el templo, en una columna llamada como la columna de Salomón. Vaya conmigo al versículo 22, a partir de ahí vamos a empezar, ¿ok? Los judíos que se habían reunido ahí alrededor de Jesús en este lugar, se acercaron otra vez a preguntarle si él era o no era, ¿ok? Entonces, versículos 22 y 23, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Algunos comentaristas, casi todos, dicen que esta fiesta se celebra el día 25 de diciembre en el calendario nuestro. ¿Qué era lo que se celebraba en esta fiesta? Para que tenga usted idea de lo que pasaba, era una de las fiestas más importantes, ¿ok? El pueblo judío, por causa de su pecado, Dios había traído un juicio, y el rey Antíoco, un rey sirio, había conquistado a los judíos, y más de 80,000 judíos murieron, y otros tantos, 80 y tantos mil, fueron vendidos como esclavos. Este hombre profanó el templo, no solo lo saqueó, se robó millones en oro, plata, los utensilios del templo y todo eso. Instaló un reinado de terror. Sacrificó cerdos en el altar de Dios, profanando el templo. Y no solo eso, hermanos, prohibió que hubiera copias de la ley de Dios. En ninguna parte podía haber. Si alguien era encontrado con una copia de la ley de Dios, lo mataban. Si las mujeres circuncidaban a sus hijos y las descubrían que les hacían la circuncisión a los varones, las crucificaban con sus hijos colgados del cuello hasta que murieran. Así de loco estaba este hombre. Entonces hubo una rebelión dirigida por los macabeos. ¿Ha oído hablar de ellos? Hay varios libros apócrifos de ellos que no están incluidos en el canon que nosotros usamos. Judas Macabeo fue el que dirigió esa rebelión y logró liberar al pueblo. Entonces, cuando ya hubo retirado todo eso, vino la purificación del templo, es decir, lo volvieron a dedicar, lo purificaron el templo, limpiaron todo. Y dice la historia que dentro de toda la devastación encontraron una última botella de aceite sagrado. Era un aceite que se hace con una fórmula especial que viene en el libro, en la Biblia, creo que está en Levítico, de cómo se debe preparar ese aceite que se usa para encender la lámpara que tiene los 7 candelebros. ¿Ok? Era la última, aún estaba sellada, estaba con el sello del sacerdote, con el sello del anillo del sacerdote, pero generalmente eran para un día cada botella. Y dicen los comentaristas bíblicos que yo estuve leyendo que ese fue un milagro que Dios hizo porque esa botella duró 7 días, que era lo que se tardaban ellos en volver a preparar aceite para que siempre estuviera esa lámpara prendida. Tenían que hacer era una fórmula especial que Dios tiene que llevar ciertas aromas y ciertos esto, cierto lo otro, para que pudiera ser usado ahí. Entonces, en esa fiesta, hermanos, para retomar esto, nomás le quería hacer un poco de historia. Cristo Jesús era obligatorio ir a esta fiesta. Ok, fue al templo y llegando ahí, pues lo abordaron, ¿verdad? Pues aquí lo vamos a pescar otra vez, a ver si es cierto, pues ya que nos digan. Mire lo que dice el versículo 24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Mira, ya no nos angusties más. Queremos saber si tú eres el bueno o no. Ya dinos. Oigan, ¿cuánto testimonio acabamos de ver que Dios dio, que Cristo dio? Y todavía van y le preguntan otra vez, si tú eres el Cristo, dinos si tú eres el Cristo. Mira, estamos angustiados, estamos desasosiegos, o sea, no tenemos paz en el corazón. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Pero mire, estos eran pero bien tremendos. La respuesta que diera Jesús ahí le podía costar el pellejo.
no nomás con ellos, sino con el gobierno romano. Era una pregunta que tenía un doble filo para ser contestada. Así de que Cristo Jesús tenía que contestar correctamente. Entonces, fíjese bien lo que les dijo Cristo. Jesús les hizo una corrección a sus oyentes en cuanto a las conclusiones a las que habían llegado acerca de Él. Sus palabras y sus obras daban testimonio de su proclamación divina. ¿Ok? No les alcanzaba esto si Jesús le dijo, fíjese bien, versículo 25, 10:25, Jesús le respondió, os lo he dicho, así dice, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjese bien esta frase es la frase clave. Os lo he dicho y no creéis. ¿Cuántas veces le había dicho Cristo? Se lo voy a decir. Se los dijo directamente, indirectamente, usando parábolas, usando referencias. Ahí va. Jesús le dijo, yo soy el vino que vino del cielo. En Juan 3:13 y en Juan 6:38. El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 3:15. Yo soy el unigénito de Dios, Juan 5:19 y 23. Yo juzgaré a la humanidad, también en ese mismo pasaje en Juan 5:19 y 23. Todos deben honrarme como honran al Padre, Juan 5:19 y 23. Todas las escrituras hebreas hablan de mí en Juan 5:39. Yo revelo perfectamente al Padre en Juan 7:28 y 29. Yo siempre agrado a Dios y nunca peco. Está en Juan 8:28 y 8:46. Hasta ahí le voy a leer porque son bastantes. 16 veces Cristo les dijo quién era y todavía le fueron a preguntar. Dinos si tú eres, porque no nos ha quedado claro. Es como si lo para la policía y usted le dice, es que usted tiene que poner letreros a cada 100 pies de que yo debo de bajar la velocidad. Oye, no, pues está aquí en la Bocacalle y más adelante, tú debes de saber a cuánto va. Si ahí dice 45, vas a 55 y tú te dices, no, es que ponla de perdido a cada 100 pies para que yo le pueda hacer caso. 16 veces en este evangelio Cristo les dice quién es y no le creen. No le creen. Pero mire, había un plan malévolo ahí. Si Cristo Jesús decía, yo soy ese que ustedes están esperando, el problema era que ellos tenían una idea equivocada del Mesías. Ellos esperaban un revolucionario que tomara las armas y organizara al pueblo, hiciera una revuelta y echara en corrida a los romanos. Querían un líder político. Ese líder que se muestra en lo que es Jesús no les alcanzaba a los judíos. Era un líder que mostraba debilidad, misericordia, que se condolía de aquellos que estaban en necesidad, que se juntaba con los pecadores, que se sentaba con las prostitutas, que se iba a comer a la casa de los pecadores. No cabía en su idea de Mesías. Bien, hoy en día mucha gente no quiere a ese Cristo. Quiere al Cristo que le resuelve su problema, al que le va a prosperar su negocio, al que lo va a sacar de la bronca, el Cristo que salva los pecados y eso. No, espérame, yo quiero que me arreglen mi matrimonio. Un matrimonio que destruiste por 10 años, quieres que el Señor te lo componga con una oración así, tipo chamánica. No, ese Cristo no me interesa. Así hay muchos siguiendo a Jesús hoy. Quieren al Cristo de la lámpara maravillosa, que le frotas así, sale y te cumple tus 3 deseos. Y lo demás ahí luego averiguamos, Señor. Esa era la idea que ellos tenían. Y Cristo Jesús, hermanos, siempre le dijo, al pan, pan y al vino, vino. Versículo 26. Pero vosotros no me creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Miren, ustedes no son creyentes, es lo que les está diciendo. Ustedes no pertenecen a mi redil, porque no creen
no creen en mí y por ende no creen en el Padre, porque el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Ustedes no pertenecen a mi redil. ¿Qué cree que pasó cuando pasó eso? Ellos entendían perfectamente lo que Cristo les estaba diciendo. Cristo usaba figuras que eran perfectamente comprensibles para ellos, para poder enseñarles. Cristo les dice, no, hombre, ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen. La incredulidad que ustedes tienen es la misma que tienen en el Padre. Ustedes dicen creer en Dios, pero no creen en mí, no creen en Él. Entonces, fíjese bien lo que dice el versículo 27. La enseñanza que da Jesús en Juan capítulo 10 define específicamente lo que es un creyente. ¿Estamos? Y se los deja claros. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Aquí hay 3 acciones. La verdadera oveja, el verdadero creyente, puede escuchar la voz de Dios. Y no solo eso, él sabe en todas las iglesias, en todo el mundo, la que usted me quiera mencionar, de todos los que van, él sabe quién es y quién no es. ¿Estamos? Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Yo puedo engañar al pastor, usted me puede engañar a mí, pero no lo podemos engañar a él, porque conoce el corazón del hombre. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y hacen algo. ¿Qué hace la verdadera oveja? La última parte que dice, me sigue, porque oye mi voz, yo la conozco, por ende me sigue. Ok, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. 3 grandes promesas. Yo les doy vida eterna, no van a perecer nunca y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo no sé usted, pero yo estoy seguro en Cristo. Estoy en sus manos. Estoy en sus manos. Él es el buen pastor. Él me puede cuidar mejor a mí de lo que yo mismo me puedo cuidar. Mi vista es corta. Las ovejas, ¿sabía usted que no pueden ver bien? Por eso oyen su voz. La oveja se guía por el oído. ¿Ok? Entonces, 3 grandes beneficios, hermanos. La vida física se puede acabar, porque se nos va a acabar un día, pero Dios nos va a traer a vida otra vez. Y ya no moriremos jamás. Y eso es una gran promesa. Versículo 29. La seguridad de las ovejas, hermanos, descansa sobre el poder del Padre que tiene el rebaño en sus manos. Fíjese bien, mi Padre que me las dio es mayor que ¿quién? Es mayor que todos. ¿Qué entiende usted por mayor que todos? Mayor que el diablo, mayor que el mundo, mayor que todos. No hay mayor que Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? ¿En las manos de quién reposamos entonces? ¿Podrá el diablo ir a arrebatar mi vida de la mano de Dios? Yo puedo caer. Puedo caer. Pero soy hijo de Dios y el Espíritu Santo tarde o temprano me va a traer a la casa de mi Padre otra vez. Tarde o temprano me va a traer. De una forma u otra me va a traer, hermano. Yo me puedo poner rebelde con Dios, pero si soy hijo de Dios, me va a mandar traer por las buenas o por las malas. O me habla suave o no entiendes, mijo. Véngase para acá. Usted no entiende no entiende, bueno. Véngase para acá. Vamos a arreglarle cuentas a usted. Tarde o temprano, no me pueden arrebatar. Soy su hijo, estoy en su mano. El diablo no me puede arrebatar de su mano. Y yo me gozo en eso, hermanos. Yo me gozo en eso. Estos hombres no podían entender la grandeza de lo que tenían ahí, como dice mi hermano.
Dios mismo en la persona de Jesucristo había bajado a revelarles al Padre y estaban empecinados en sus rollos. Qué triste condición, ¿verdad? Qué triste condición. Entonces Cristo Jesús les dice, miren, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nada les puede arrebatar de mi mano. Y luego aquí viene una afirmación muy pesada. Yo y el Padre, uno somos. No hay diferencia entre Él, entre Cristo y el Padre. Son exactamente lo mismo. Y esta afirmación, hermanos, derivó en un problema mayor. Estos hombres se sintieron ofendidos en su fe. Ya no por todo lo que Cristo les dijo, porque los enfrentó con su realidad. Cristo les sacó una fotografía así, les hizo un instantáneo así, y luego es que se imprimen así en la cámara, y les dijo, miren, así están de feitos, todos, miren cómo están. Y vieron la foto y eso no les ofendió esto último, porque se hizo igual a Dios. Ellos seguían en su rollo. Entonces, vamos a ver la fuente de la hostilidad de estos hombres. Vaya conmigo al versículo 31. Entonces, ya voy a acabar, se lo prometo. Me siguen debiendo tiempo, no se me ha olvidado, Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál me van a matar? ¿Porque sané al paralítico? ¿Porque liberté a aquella prostituta que vivía en pecado? ¿Porque cuando bajaron a aquel hombre, sus amigos, que agujeraron el techo y lo sané? ¿Porque sané a los leprosos? ¿Por qué me van a matar? Quiero que me digan, ¿por qué me van a matar? Escuche, a veces nosotros así somos de malagradecidos con nuestro Señor. Dios nos extiende su mano de favor y misericordia todos los días, que usted abre los ojos, que se lleva un pan a la boca, que tiene un peso en la cartera, que tiene gasolina en su carro, que tiene un techo para que duerma. Todos los días Dios extiende su mano de favor y misericordia y no le pagamos a Dios como debiéramos. Con nuestro amor, con nuestra fidelidad, con nuestro deseo de servirle, con nuestro deseo de trabajar en su casa, con el deseo de ayudar a otros, con el deseo de conocerlo más. Así estaban estos ingratos, ensimismados nomás en los rollos de ellos, y así estamos nosotros nomás, yo, después yo y al último yo. Decía Paco Stanley, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. ¿Se acuerda? Sí se la sabe, sí lo miraba. Así estamos nosotros a veces. Esos hombres le dijo, bueno, pues a ver, quiero que me digan por qué me van a matar. No habían entendido, hermanos, lo que dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Sobre todos. Ellos no habían entendido que el favor y la misericordia de Dios era para que se extendiera a todo el mundo. Entonces el pensamiento de ellos estaba muy cerrado. Fíjese lo que le respondieron. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mira, pues todo lo que haces está bien y todo esto, por eso no te vamos a dar piso, como dicen, ¿verdad? Te vamos a dar a beber agua. No, por andar diciendo que eres Dios. Pero si todo lo que había dicho, todo lo que había hecho, todas las escrituras, toda la evidencia, todo mostraba hacia lo que Él realmente era. No les alcanzaba, hermanos. No les alcanzaba. Dice, no te vamos a pedir por haber dicho que eras Dios. Entonces, fíjese bien, porque aquí Cristo Jesús se la saca de la manga, por eso es mi teacher favorito. Y los pone en su lugar. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois.
Si llamó dioses a aquellos, fíjese bien, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices, tú blasfemias porque dije, Hijo de Dios soy. Mire, este versículo citado está citando el Salmo, no me acuerdo si lo traigo aquí, bueno, lo cita en Éxodo, pero también está en un Salmo, nomás que no traigo la nota aquí. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, entiéndanse los mormones, y eso es algo que yo quiero enseñar más adelante si el pastor me da permiso, porque va a ser pura doctrina. Ellos dicen que usted y yo, o que cualquiera puede llegar a ser Dios. Es parte de su doctrina, no sé si sabían eso, y se basan en estos versículos, se apoyan en estos versículos. Yo ahorita se los voy a explicar, si me da tiempo, ¿ok? Ellos dicen que usted puede llegar a un nivel de perfeccionamiento, que usted se convierte en Dios, entonces usted va a tener su propio planeta, con sus propias criaturas, y todas las esposas que quiera tener cuando es hombre, ¿verdad? Porque ellos practican la poligamia. Entonces, ustedes pueden tener 10, 7, 20, no sé, las que usted quiera, para las que les alcance, pues. ¿Ve? Entonces, está bien retorcida toda esa doctrina, ¿eh? Uno tiene que tener cuidado a quién recibe en su casa y lo que escucha, ¿ok? Entonces, Cristo Jesús les dice, oye, pues la palabra dice, no, yo les dije, dioses sois. ¿A qué se refiere entonces? Escuche bien. Dios le dio la ley a un determinado grupo de hombres, que son de la tribu de Leví. De ahí vienen los sacerdotes. De entre esos sacerdotes muchos fungían como jueces. Es decir, usted iba con un problema y el asunto se arreglaba en base a esto, no se arreglaba en base a razonamientos. Dios aquí dejó una de muchas de estas leyes que están aquí. Son la base de muchas constituciones, de muchas leyes para juzgar a criminales. ¿Sabía usted eso? De aquí salieron. De aquí, de este libro. ¿Ok? Entonces usted iba con un asunto y, a ver, vamos a arreglar ese asunto. Y ellos hacían esa función de Dios, que Él juzgará. Y a algunos se les llegó a denominar así, dioses con D minúscula. Cuando escriba Dios es con D mayúscula, no ponga Dios con D minúscula, es D mayúscula siempre, porque es nombre propio, Dios, ¿ok? Aquí viene con D minúscula. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Espéreme, pues si ustedes se dicen dioses, que no, pues ahí está, la Biblia no, la escritura no puede ser quebrantada, no se me pongan muy al brinco. Me están diciendo que porque yo digo que soy Dios, pues no me tienen que hago buenas obras y que esto y que el otro. Le llevaron casos a juzgar, sí. Oye, Señor, ves, dile a mi hermano que reparte la herencia conmigo. No, espérenme, Dios me mandó aquí a andar haciendo particiones de herencias. No, Dios me mandó a salvar a la humanidad. Allá tienen a los sacerdotes, allá vayan, arrédense con ellos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le dice, no, yo no estoy blasfemando, me estoy apoyando en la escritura. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro o los dejé igual que como estaban? O peor. Amén. Entonces Cristo Jesús le dice, no, la misma escritura me apoya a mí en lo que yo les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, ¿qué podemos aprender, hermanos, acerca de lo que Cristo dice que es? ¿Qué podemos aprender acerca de lo que un verdadero creyente debe ser? Acerca de lo que mi vida dice más que lo que yo puedo decir que soy, porque yo puedo decir que soy cualquier cosa y que soy bien santo, pero si vivo de otra manera, Cristo Jesús dijo, si no les alcanza con lo que yo digo, miren, lo que yo vivo da testimonio de quién soy yo. Yo le pregunto, ¿su vida puede decir eso? Lo voy a volver a decir aunque no digan amén. ¿Su vida puede decir eso? Hermano, usted no sabe en el siglo que vivimos, no me importa. Ya vimos las 7 iglesias y ya les enseñé, ya vimos ahí cómo estaba el mundo de ese entonces.
Y como Cristo le dijo, han sido fieles y no se han contaminado y no esto y no lo otro. ¿Se acuerdan que lo vimos en el mensaje de las 7 iglesias? No me vengan con esos rollos de, no, Dios no es atemporal, que dependiendo del tiempo. No, la palabra de Dios es eterna y es para todos los tiempos, porque son principios que provienen del Dios eterno, es decir, que no sufren variación, porque siempre van a estar vigentes. Entonces, ¿qué de nuestra vida y de nuestro testimonio, hermanos? Queremos traer a las personas a Cristo, pero no hay coherencia entre lo que vivimos y lo que decimos. No la hay. Y Cristo Jesús, con su vida, con su testimonio de vida, independientemente de toda la evidencia externa que había acerca de quién era, de lo que otros daban testimonio de él, independientemente de todo eso, su propia vida hablaba de su divina procedencia. Escuche bien, usted y yo somos hijos de Dios cuando venimos a Cristo. La naturaleza del Padre ha sido puesta en usted y en mí. ¿Se acuerda que lo vimos? Cuando vimos la vida victoriosa, cómo Dios puso una nueva naturaleza. No es la vieja misma naturaleza, no, es una nueva naturaleza. ¿Se acuerda? Bueno, esa naturaleza que proviene del Padre debe ser manifiesta en su vida diaria. Si queremos que la iglesia vuelva a ser lo que era, ¿por quién cree que tiene que empezar? ¿Alguien dijo algo? Nuestra vida, hermanos. Debe empezar por nuestra vida. Si su vida no es distinta de cualquiera del mundo, perdónenme lo que le voy a decir, pero Cristo no se anduvo con medias tintas. Revise su relación con Dios. Estos hombres tenían todo el conocimiento y Cristo le dijo, no, hombre, ustedes ni conocen al Dios que predican y menos me van a conocer a mí. ¿Se los dijo o no se los dijo? Amén. Su vida, lo que ustedes hacen, lo que ustedes quieren hacer, da testimonio que su padre es el diablo. ¿Se los dijo? Decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. No, hombre, estos son hijos del diablo si me quieren matar. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero las obras de su padre el diablo quieren hacer. Vuelvo a preguntar, discúlpeme, esto pone Dios en mi corazón. Nuestra vida tiene que hablar más fuerte que nuestras palabras. Debemos impactar al mundo, no el mundo a nosotros. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros impactemos al mundo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces Cristo Jesús dio testimonio, hermanos. Cristo Jesús dio testimonio. ¿Nunca se le han acercado a decirle, oiga, usted no habla igual que los demás? Usted no se comporta igual. ¿No ha oído de gente que dice, no, hombre, es bien rara? No se junta con así, que no es esto, no lo otro, no así. ¿No ha oído gente que se expresa de otros y luego ustedes, no, pues es cristiano? Pues sí, claro. Somos raros porque no seguimos la corriente del mundo. Vamos en contra de la corriente del mundo. Por eso nos distinguimos. Cristo Jesús mostró que todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, mostraba que Él era el Hijo de Dios, que había venido a hacer misericordia con toda la creación de Dios. El pecado de incredulidad llevó a estos hombres a crucificar a Cristo, para gloria de Dios, porque era el plan de Dios, pero no lograron creer, hermanos. De la vida de Cristo, escuche bien, su vida y mi vida debe ser un testimonio vivo de la presencia de Dios en mi vida. Yo le aseguro que cuando usted honre esa fe que dice tener, lo voy a volver a decir, cuando usted honre esa fe que dice tener con hechos, Dios lo va a honrar a usted. Dios lo va a honrar a usted. Y usted verá cómo su testimonio va a traer personas a los pies de Cristo, sin que usted
predique mucho. Usted no tiene que ser un máster en teología ni nada, no. Viva su fe. Hijo de Dios se va a hacer real en su vida. Póngase de pie, porque ya le quité 5 minutos a los 40 que me deben. Me cobré a los chinos, dice el pastor. Vamos a orar. Tiene su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Te pido en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, Señor, tus ovejas escuchan tu voz, Señor. Ellas te siguen, Padre Santo, tú les das vida eterna, Señor, no perecerán jamás y están seguras en tu mano. Gracias, Señor, porque tú proveíste una salvación segura para nosotros. Estamos seguros en ti, Señor. Gracias porque tú nos amas de tal forma, Señor, que tú nos tienes en tu mano. Yo te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos aquí, que tu Espíritu Santo, mi Señor, trate en los corazones de cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de tu palabra, Señor, que cuando ellos, Señor, escudriñen tu palabra, tú te reveles a ellos, Señor, que las palabras, como a veces pasan literalmente, salten, Señor, de la Biblia, y tu Espíritu Santo traiga luz, Señor, para que ellos puedan entender mejor tu palabra, y tú te puedas revelar en su vida, y la vida de ellos pueda ser transformada, Señor, y ellos puedan ayudar a otros a que su vida sea transformada, trayéndolos a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por todo lo que has hecho en nosotros, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección de los muertos y por tu perdón, Señor. Gracias porque nos amaste sin nosotros aún haberte conocido, Señor. Tú estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar al pastor.